Recording in progress. Buenas tardes a todos. Nos da muchísimo gusto saludarles y que nos acompañen en este primer webinar informativo sobre nuestro taller de comunicación transmedia y marketing para el cambio social. Vemos algunos nombres conocidos entre los asistentes, los y las asistentes, entonces pues nos emociona mucho que se hayan unido. En esta segunda edición de nuestro taller queremos compartirles las innovaciones que hemos incorporado. Recuperamos lo mejor de la pasada y aprendimos de lo mejorable. En este webinar, que como bien saben tendrá una duración de 45 minutos, daremos un breve recorrido por el contenido y el modelo del taller, pero sobre todo queremos responder en vivo algunas de las dudas y las preocupaciones que ustedes puedan tener. Adicionalmente, les recordamos que estamos teniendo un live a través de nuestro perfil en LinkedIn. Entonces, todas las personas que estén siguiéndonos por ahí y tengan preguntas, las invito a que por favor en el chat que tienen a su derecha puedan irlas dejando y al final las iremos contestando. Para arrancar, me gustaría explicar brevemente qué es Otro México y por qué hicimos este taller.
Otro México es una empresa latinoamericana de comunicación estratégica para el cambio social. En ya 19 años nos hemos enfocado en atender exclusivamente a iniciativas de cambio social, como son organizaciones civiles, fundaciones empresariales, organismos y agencias de cooperación internacional, centros académicos, empresas sociales. Nuestro mayor diferenciador es la alta especialización de nuestro equipo, que tiene una combinación tanto de experiencia como de juventud y conocimiento único en el mercado en temas de comunicación estratégica con enfoque de hechos humanos. A partir de esta visión única es que hemos podido trabajar una gama muy rica de proyectos asociados a derechos que van desde el acceso a la justicia, la diversidad e igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos, derechos de niñas, niños y adolescentes, hasta temas de todo el abanico de sustentabilidad con énfasis en la mitigación del cambio climático. Todo esto bajo el paraguas de la Agenda 2030 y sus ODS. Ahora bien, en este taller quisimos poner toda esa experiencia, estos 19 años de aprendizaje, de errores, muchos de estos errores de los cuales seguramente ustedes se familiarizarán, en 30 horas aproximadamente de esencia teórica, de metodologías, de herramientas y de la operación cotidiana de la comunicación. En resumen, este taller es un kit perfecto para que puedan ustedes escalar su perfil como estrategas de comunicación, concibiéndola como un proceso de planeación, co-creación y medición de resultados y dejarlo cero improvisaciones, ¿no? Para ya entrar en materia y que puedan hablarles más sobre el plan de estudios que hemos preparado, invité a 3 de nuestros maestros y maestras que estarán en la formación y quienes básicamente todos los días se dedican a diseñar e implementar esta visión de comunicación con nuestros clientes. Está con nosotros Carlos Sánchez, quien es gerente editorial de Otro México. También nos acompaña Janet Membrila, editora general de Otro México, y Fátima Lomelín, documentalista editorial. Entonces, para arrancar, te doy la palabra, Carlos. Muchas gracias, Alexis. Muy buena tarde, Fátima, Janet, a todas las personas que nos acompañan en LinkedIn y por esta vía. Vamos a arrancar esta breve conversación. Sobre todo nos interesa muchísimo conocer qué dudas tienen, qué cuestionamientos se hacen acerca de la actividad sobre comunicar estratégicamente en iniciativas de cambio social. Y queremos iniciar este viaje, breve pero sustancioso, explicando qué es lo que van a aprender en este taller. Este taller, como mencionó Alexis, recorre 19 años de experiencia y lo organizamos en 7 módulos. Estos 7 módulos los bajamos de lo general a lo específico, es decir, van de todo el fundamento teórico, que es un componente fuerte en el trabajo que ha realizado Otro México, y este componente teórico va desde las metodologías del marketing social, de la teoría de cambio, de la comunicación para el desarrollo, y bebe de diversas visiones del periodismo, por ejemplo, el periodismo de paz, el periodismo de soluciones, el periodismo de solución de conflicto. A partir de estas visiones, estructuramos una serie de clases que ustedes van a tener disponibles en el aula virtual de la que ahora les vamos a hablar. Es una plataforma de aprendizaje y vamos a recorrer de esta visión más teórica, más metodológica, hasta toda la parte práctica. Toda esa teoría, cómo se asienta en el plan de comunicación estratégica, que va a ser uno de los resultados y que vamos a hablar un poco más adelante. Y finalmente, cómo se opera en el día a día, cómo es la operación cotidiana, a través de qué herramientas, a través de qué modelos. Esto lo que hace es que sea una visión que no solo se queda en el nivel conceptual, sino que aterriza en el nivel práctico. Y este nivel práctico, lo que nos emociona compartirles es que tiene fundamentos de operación probados, es decir,
Con este trabajamos en el día a día con los diversos proyectos de comunicación, lo hemos ido afinando y perfeccionando y atiende muchas de las frustraciones, muchas de las preocupaciones que tienen las personas que trabajan en comunicación estratégica de iniciativas como las de ustedes. Para aterrizar todo esto, nos basamos en el enfoque de derechos humanos, que es una de las especialidades de Otro México, y en este enfoque bebemos de estas visiones de periodismo que ya mencionamos, y sobre todo lo que hacemos es inculcarla en dos vías. Por una parte está el componente del campo semántico, es decir, cómo fijar un campo semántico donde las diversas temáticas asociadas a este grupo de derechos humanos que Alexis ya mencionó, tengan realmente una horizontalidad en la comunicación y estemos utilizando un lenguaje que sea empático, que sea armónico con las visiones, con los valores, con las razones de ser de las diversas causas con las que trabajamos y con las que ustedes trabajan en el día a día. Pero la más importante probablemente yo diría que es la que tiene que ver con los límites de la comunicación. En Otro México y en esta edición del taller concebimos la comunicación como una acción política. Y como una acción política necesitamos fijar límites a la comunicación desde la perspectiva de derechos. En comunicación no se puede comunicar todo. Hay una serie de derechos que limitan la comunicación, por ejemplo, el derecho a la dignidad, el derecho a la protección de datos personales, es decir, todos estos límites que fijan las orillas de lo que nosotros hacemos en comunicación estratégica. Y una de las más relevantes que me parece, y aquí le voy a pasar la pelota a Janet, es la perspectiva que tiene que ver con el enfoque diferenciado. Entonces, cuéntanos, Janet, un poco lo que antójales a las personas que nos están siguiendo, lo que vamos a ver en este punto. Claro, en este taller vamos a hablar de enfoque diferenciado y pues este enfoque, como vamos a ver a lo largo de las clases, nos permite identificar y reconocer las diferencias como edad, género, situación de salud y de condiciones de la vida de las personas para justamente la transformación o supresión de las expresiones de discriminación. Y hemos visto que uno de los temas que más preocupan a las organizaciones es el enfoque de género. El enfoque diferenciado por género es clave porque nos permite considerar las diferencias para enfrentar las desigualdades estructurales, en este caso entre hombres y mujeres. También busca garantizar la igualdad sustantiva y comunicar, esto es clave, reconociendo, contextualizando y reflejando la situación de mujeres y niñas. Súper bien, muchas gracias. Esto es importantísimo y el arte, digamos, en comunicación estratégica y lo que vamos a abordar en el taller es cómo no meterlo como con calzador, es decir, cómo no meterlo como un apéndice de la comunicación estratégica, sino que esté en el propio origen a través de códigos deontológicos, a través de pautas éticas de comunicación. El segundo gran, digamos, apartado que nos gustaría comunicarles sobre qué es lo que van a aprender tiene que ver con el plan de comunicación estratégica. En el plan de comunicación estratégica, lo que buscamos es que junto a ustedes fijemos lo que se conoce como definidores de comunicación. ¿Qué son los definidores de comunicación? Creo que la metáfora perfecta que solemos usar en Otro México, que ustedes van a aprender en el taller, es imaginar un iceberg. En el iceberg, lo que vemos son las acciones de comunicación. Publicamos un video, lanzamos un webinar, generamos contenido en TikTok, hacemos un podcast. Eso es sencillamente la parte que se ve. Las y los estrategas de comunicación sabemos que debajo de eso hay una altísima planeación que está basada en procesos y que está basada en esto que llamamos definidores de comunicación estratégica. Es el terreno en el que nos vamos a mover y está asociado a cómo definir realistamente, de forma que se puedan medir los objetivos y las metas comunicacionales, cómo los asociamos a públicos meta. Y esos públicos meta, ¿cómo los caracterizamos? Que es la parte más importante de la definición de públicos meta. No se trata sencillamente de enunciarlos, sino de identificar cuáles son sus incentivos, sus resistencias para conectarse o no con nuestros mensajes. ¿Cuáles son las narrativas
Esto es bien importante y lo vamos a ver un poco más adelante, pero muchas veces desde los discursos de las iniciativas de cambio social solemos generar lógicas endogámicas donde terminamos hablándole a personas que ya están convencidas. ¿Cómo rompemos con esta burbuja de personas convencidas? Bueno, vamos a ver metodologías que se basan en la generación de diferentes niveles narrativos. Una en particular, una de esas metodologías es la de tripas, corazón, cabeza. ¿Cómo generamos discursos que sean racionales para quienes ya saben? ¿Cómo generamos discursos que sean emocionales para quienes quieren saber, pero conectándose en un nivel empático con los discursos? ¿Y cómo generamos discursos y narraciones que apelen a la parte más visceral de nuestra condición humana, a la sorpresa, al misterio, a la indignación? Y estos definidores eventualmente quedan en el plan de comunicación estratégica. Vamos a ver todo este viaje de cómo construirlo, cómo acotarlo, que eso es importantísimo, ¿no? O sea, cómo hacer que las expectativas no sean tan desmedidas que terminen paralizando. Y finalmente, cómo operarlo, ya que tenemos nuestro plan increíble, listo para echarlo a andar, nos solemos topar con que no sabemos cómo dar el primer paso en la operación. Para esto, igual, nuevamente, Janet, cuéntanos un poco acá qué vamos a ver en la operación, ya que bajemos al día a día. Bien, como lo mencionas, ya cuando se baja todo al día a día, pues parece que cambia todo, ¿no? En varias reuniones que hemos tenido y consultorías, varias organizaciones, varias personas de coordinación nos han expresado justamente sus frustraciones, por ejemplo, de que tienen su planeación mensual, tienen ya todas las actividades calendarizadas, cada acción en su canal, y de pronto nos mencionan que les cambian la jugada. Les llegan solicitudes extra y comienza pues toda la carga en la chamba, les caen mensajes de WhatsApp a medianoche o en sus días que se supone es de descanso. Pues bien, en este taller podrán descubrir un modelo muy útil y clarificador sobre un modelo operativo que funciona probadamente para equipos de comunicación, porque, y bueno, ya verán más adelante, porque es muy flexible y porque se puede implementar en equipos desde 2 personas, incluso hasta más de 20. Y este modelo pues nos permitirá gestionar, les permitirá gestionar a ustedes de forma eficaz y sobre todo realista los puntos de entrada y salida de información, mensajes, interacciones, además de generar vasos comunicantes entre las áreas relacionadas con las que día a día estamos trabajando. Les va a encantar. Sobre todo les va a encantar tener paz mental, que esa es una cosa importante desde la comunicación estratégica, cómo incluimos lógicas también de autocuidado y de gestión eficaz de los proyectos. El siguiente punto, que es el penúltimo, sobre los grandes rasgos que van a aprender en este taller, tiene que ver con el rompimiento de la burbuja. Es decir, muchas organizaciones o proyectos de cambio social nos dicen, bueno, es que hacemos una cosa, hacemos otra cosa y siempre terminamos llegando exactamente a las mismas personas. Nos retuitean los mismos o las mismas, tenemos esos seguidores. Pues aquí en este taller lo que vamos a ver son diversas metodologías que algunas, digamos que parten de metodologías del marketing comercial, pero ajustadas a las dinámicas de las iniciativas de cambio social, que son estrategias de marketing digital, estrategias de microsegmentación, de modo que las acciones que diseñemos desde un inicio estén pensadas para atraer no necesariamente al público en general. Es decir, ese es un concepto del que vamos a tratar de huir en todo el taller. No hablar de ese gran desierto de personas no dibujadas, sino cómo nosotros generamos nodos replicadores a partir de las comunidades con las que ya contamos. Y esos nodos replicadores, ¿cómo los activamos? Como lo que Henry Jenkins, que es uno de los teóricos que vamos a estar tratando con mucho énfasis y con entusiasmo en el taller, menciona como evangelistas de nuestro discurso. Cómo hacemos que estas personas sean quienes extiendan reticularmente nuestra visión y sumen a nuestra causa otros colectivos
que asuman esto como una ambición colectiva. Entonces eso es importante para salirnos de la burbuja. No va a haber recetas mágicas en este taller, eso es importantísimo. Va a haber metodologías que cada persona va a aterrizar con el acompañamiento del equipo docente, a quienes más adelante vamos a describir un poco, y vamos a generar, ya pasando al último punto y con lo que terminamos esta brevísima sección del webinar, vamos a pasar a qué es lo que ustedes se van a llevar al final de este taller. Bueno, el producto estrella, el producto principal, es el plan de comunicación estratégica. Nuestra mayor ilusión sería que ustedes salieran de este taller con un plan de comunicación estratégica completísimo, que incluya todos los definidores de los que acabamos de hablar, que incluya un catálogo argumental, que incluya una hoja de ruta. Este plan de comunicación estratégica va a estar construido desde cero, si es su caso, o enriquecido, revisado, diagnosticado, auditorado, si es que ya tienen una base con la que ustedes deseen trabajar. Además, vamos a ir desarrollando algunas tareas que les van a servir a ustedes como pauta para crear, por ejemplo, contenidos. Vamos a ver estrategias de storytelling, no solamente de storytelling en términos multimedia, sino de storytelling en el concepto de creación de universos. Y finalmente, vamos a darles como parte del material al que ustedes van a tener acceso, algo que estamos llamando kit de ideas para llevar. Entonces aquí me gustaría que Fátima nos contara un poquito qué es el kit de ideas para llevar para que se les antoje conocerlo. Sí, claro, el kit de ideas para llevar es un acervo, digamos, que nosotras y nosotros preparamos con el objetivo de que ustedes sigan especializándose en el marketing para el cambio social. Así que por un lado van a encontrar bibliografía de cada una de las sesiones, pero además les vamos a incluir recomendaciones de nuestro equipo de expertas y expertos. Lo padre de estas recomendaciones es que están pensadas para llevar los temas más allá, para darle un paso más a la profundidad que requieren. Y bueno, desde sitios web, blogs, hasta artículos y películas, esta diversidad de materiales que les vamos a dar al final es un verdadero plus. Muchas gracias, Fátima. Así resumimos a grandes rasgos. En escuela.otromexico.com ustedes pueden consultar completísimo el temario, pero a grandes rasgos esto es lo que pensamos que quizás no se ve tan reflejado en el temario, pero que queremos que ustedes conozcan. O sea, adelante, Alexis. Gracias, Carlos. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran ir compartiéndonos a través de la zona que dice preguntas y respuestas en el Zoom, la tienen en la parte inferior, por favor lo vayan haciendo y al final vamos a darle respuesta a todas. También lo mismo para quien nos está siguiendo a través de LinkedIn. Entonces, como parte del programa, sigue que por favor, Carlos, nos platiquen un poco cuál es el perfil de alumnos que en la edición pasada se fueron parte del taller. Bueno, es la edición pasada, pero también es un poco lo que hemos identificado en estos 19 años de experiencia sobre quienes buscan opciones de especialización como este taller. Y los hemos segmentado en 5 grandes grupos, pero hemos visto también que muchos de ellos coinciden en algunas de las preocupaciones fundamentales que las hace acercarse a este tipo de opciones formativas. Una de las principales, desde luego, son personas que se dedican a la comunicación estratégica, al marketing, dentro de las organizaciones de cambio social. Pueden ser organizaciones civiles o pueden ser proyectos de cooperación internacional, pero digamos que son estas personas. ¿Con qué interés suelen acudir a este tipo de talleres? Bueno, suelen acudir desde una extrema donde básicamente se sienten estancadas, es decir, han venido haciendo cosas similares durante cierto tiempo, intentan cambiar, pero los resultados son los mismos. No tienen certeza de si lo que están haciendo, qué tan bueno, qué tan malo, qué tanto está cumpliendo objetivos o no. Esa es una característica de las personas que buscan este tipo de especializaciones. Otras son personas que durante mucho tiempo han acumulado
una importante experiencia, sobre todo empírica, y que también han echado a andar planes de comunicación de forma intuitiva o a partir de conocimientos que adquieren, digamos, desde el día a día, pero que les falta o sienten que para tener una seguridad total les falta el componente teórico, el componente metodológico. Y lo que hemos visto es que cuando las personas complementan su experiencia y su intuición con este componente teórico y metodológico, en automático ocurre un proceso de empoderamiento como estrategas de comunicación frente a los liderazgos de las organizaciones, frente a contrapartes, porque tienen una base de fondo que les permite en automático tener un salto de seguridad, de confianza en sí mismas para asumirse verdaderas estrategas. El otro perfil son personas que no necesariamente pertenecen a las áreas de comunicación, pero que lideran como project manager, como coordinadores de proyecto, y que lo que quieren no necesariamente es operar la comunicación, sino liderar a los equipos desde una posición estratégica, desde un punto donde fijen el horizonte y sepan que lo que están esperando y lo que están viendo que se opera es realista y es lo mejor que se puede hacer. Entonces esa también es importante, y desde luego estas personas que coordinan proyectos eventualmente enriquecen su perfil porque pueden planear la comunicación estratégica desde el momento en el que están preparando términos de referencia, planificación anual y demás. El tercero son personas que vienen o que trabajan del marketing comercial y que cada vez ven más la necesidad de incorporar conversaciones acerca de cambio social. Es decir, cómo aproximarse a los feminismos, cómo aproximarse al lenguaje incluyente, cómo aproximarse a la perspectiva diferenciada, asumiendo que no necesariamente los van a implementar en iniciativas de cambio social, pero que no quieren verse perdidos y mucho menos caer en un conflicto, por ejemplo, por una crisis potencial ante una campaña o ante una iniciativa comercial que no haya previsto controles asociados a este enfoque de derechos humanos. Y finalmente, el perfil de la academia y de estudiantes universitarios, sobre todo, o que terminan la licenciatura y buscan un campo de especialización. Desde la academia, lo que hemos visto es que se suman profesores, se suman profesoras que quieren innovar la visión sobre marketing que aportan o de comunicación que aportan en sus escuelas, en sus universidades, y quieren guiar hacia otras posibilidades de especialización a sus alumnos. Y en el caso de las alumnas y de los alumnos, lo que buscan es cómo yo vislumbro otras posibilidades de trabajo que no necesariamente sean una campaña para un producto, vender un servicio, sino que hasta cierto punto sea más estimulante el trabajo que hago en el día a día, asociado a estas causas que de origen me importan. Entonces ahí hay una oportunidad también para ellos y para ellas, y son estos grandes perfiles los que esperamos en este taller, Alexis. Muchas gracias, Carlos. Algo que también, pasando al siguiente punto, era súper importante platicarles en este webinar, es una de las novedades que tenemos en la forma en cómo hicimos este taller. En esta edición del taller, la modalidad es híbrida o asíncrona. Es decir, habrá clases en vivo con las y los profesores, pero también hemos creado una plataforma virtual de aprendizaje donde podrán cursar los módulos a su propio ritmo, cuando deseen y en los tiempos que ustedes asignen. Y sobre todo, esta modalidad les permitirá poder acceder al taller para siempre. Más adelante precisaré a qué me refiero para siempre. En esta aula virtual también tendrán accesos personalizados para poder ver más de 20 clases grabadas y realizar tests que puedan ayudarles a reforzar el conocimiento y poder descargar por cada módulo un kit de ideas para llevar, que fue el que Fátima les platicó. En las sesiones con los profesores en vivo tenemos planeado sobre todo dinámicas de reflexión crítica y que nos permitan que ustedes como alumnos puedan aterrizar el conocimiento que están viendo en cada una de las clases grabadas. De ese modo podrán llevar
a esas sesiones tanto dudas, ideas o preocupaciones o desafíos que ustedes estén teniendo en su día a día, ¿no? Y poder tallerearlas en vivo. Estas sesiones, en caso de que ustedes no puedan estar presentes, son 5 las que hemos programado y están súper claras en nuestra landing page. En caso de que ustedes no puedan estar presentes, estas sesiones van a quedar grabadas. Ahora, ¿por qué les digo que en caso de que ustedes se inscriban a este taller van a poder acceder para siempre? Porque una de las mayores ventajas en quienes en el futuro quieran volver a cursar el taller es que este va a estar disponible en cualquier momento y podrán acceder a los materiales actualizados que vengan de las siguientes ediciones con su misma inscripción, de forma que ustedes puedan, en cualquier momento que lo requieran, tal vez alguna duda o que estén trabajando en algún proyecto, puedan acceder al taller y puedan consultar en vivo esos materiales, ¿no? Entonces, creo que esta es una de las actualizaciones que nos emociona más comunicarles y ahora le doy la palabra a Fátima, que nos contará un poco sobre quiénes conforman toda la plantilla docentes de maestros y maestras en este taller. Entonces, adelante, Fátima. Gracias, Alexis. Sí, como ya mencionaste al principio, lo padre de nuestro equipo es que está conformado por personas de diversas formaciones e intereses y por tanto tenemos una gran gama de cosas que compartirles. Empezando con Marco Lara Clar, quien tiene el liderazgo de los y las docentes. Él es director y fundador en Otro México, pero además es periodista, conferencista, comunicador, empresario, profesor normalista y autor de más de 30 libros. Además, él obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en el 2000 y en el 2009. Después Alexis Gómez, que es socia y gerente comercial, imparte uno de los módulos más importantes para las organizaciones con iniciativa social, que es cómo recaudar fondos. Ella tiene experiencia como reportera en Proceso y en BBC News y hace poco concluyó la especialización en estrategia comercial en el ITAM. Después Carlos Sánchez, que también es socio, pero además gerente editorial de Otro México. Él será un profesor recurrente a lo largo de los módulos y, entre otras cosas, él va a explicar 2 metodologías súper innovadoras, que son RACE y Solstack. Él ha cursado una gran lista de talleres de periodismo y varios de ellos encabezados por reconocidos pensadores internacionales, por ejemplo, como Johan Galtung. Y bueno, además fue ganador del primer premio en la categoría crónica del concurso Punto de Partida en la UNAM. Después Janet Membrila, que también está aquí presente, es nuestra editora y es fundamental para la operación del día a día en Otro México, ya que ella coordina las actividades de comunicación. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con especialización en periodismo. Ha colaborado con El Universal y Prensa CIMAC y hace poco recibió su diploma en periodismo especializado en el entorno digital, también de la UNAM. Paulina Portillo, a quien ya conocerán más adelante, es nuestra Content Manager, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en producción audiovisual, y tiene experiencia como redactora, Content Manager y locutora. Cursó el diplomado en Cine, Video Digital, Audio y Efectos Especiales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Después Denise Sánchez es estratega en Otro México. Ella va a impartir uno de los temas más técnicos sobre los ecosistemas digitales. Ella tiene experiencia en análisis de mercado, investigación de campo, marketing digital y tiene además varias certificaciones por Google. Y por último, pues yo soy Fátima Lumelín, soy documentalista editorial en Otro México y me dedico a sistematizar toda la información de los proyectos con los que trabajamos. Yo cursé la licenciatura en filosofía y después hice un diplomado en feminismos desde el sur global, miradas decoloniales y postcoloniales, que son temas que me apasionan mucho. Y bueno, conmigo verán específicamente qué es la comunicación no violenta. Y bueno, en general estamos en realidad muy felices de conocerles, de estar aquí con ustedes y ojalá más adelante compartir reflexiones e ideas con ustedes. Y bueno, ahora vamos a dar paso a sus preguntas y respuestas y con esto, Alexis, te doy la palabra.
Gracias, Fátima. Sí, llegamos ya al final del webinar, como les prometimos, 45 minutos. Entonces, tengo aquí ya algunas preguntas que me ha pasado el equipo editorial, pero les pido que si tienen alguna otra, por favor, las vayan dejando en la parte de preguntas y respuestas en Zoom abajo o en el chat de LinkedIn. Entonces, la primera pregunta dice: en caso de requerir asesoría más personalizada, ¿es posible que los maestros la brinden? ¿Esa puedo tomarla, Alexis? Sí, sí, está previsto y lo van a ver como parte del temario, una sección de mentorías o de coacheo. Esto es importante porque si realmente ustedes van siguiendo el hilo de todo el taller, entonces van a ir desarrollando gradualmente los definidores, como lo expliqué, desde los objetivos, las narrativas, los públicos meta, los canales y demás. Y al final, cuando ustedes tengan un esqueleto, una aproximación del plan, entonces un editor o una editora de Otro México va a ser asignado con ustedes para coachear ese plan y darles una retroalimentación en lo mejor y lo mejorable, de modo que ustedes se vayan con un plan que haya estado validado por un profesor del taller. Y desde luego en las sesiones que son live, que vamos a tener virtuales pero en vivo, precisamente es para aterrizar este tipo de dudas, este tipo de acompañamientos en las dudas que tengan. Súper, muchas gracias. La siguiente, que tiene que ver con temas administrativos, me dicen que si es facturable. Sí, en el momento en el que realizas tu inscripción, te podemos dar factura. Entonces, esa queda. Después preguntan: si soy parte de un equipo, ¿conviene que nos inscribamos todos, toda el área de comunicación o solo el líder? Bueno, todas las que gusten inscribirse son bienvenidas, son bienvenidos, pero más allá de eso, las razones. Suele pasar que cuando se especializa una persona en comunicación estratégica de sus equipos, pasan dos cosas. Por una parte, dinamiza la propia cultura organizacional digamos, al interior, porque ofrece nuevas visiones, ofrece nuevas posibilidades de hacer las cosas, pero también pueden pasar dos cosas: que choque con el hecho de que las otras personas no están en el mismo canal, no están en el mismo horizonte de acción o no comparten unos campos semánticos comunes, ¿no? Al momento de hablar sobre tácticas, sobre acciones, sobre metodologías. Entonces, nuestra recomendación es que este proceso de especialización cubra en general el área de comunicación cuando se pueda. Cuando no, digamos, pues que el liderazgo sea capaz de hacer un trasvase hacia el resto del equipo, pero lo ideal por estas razones es eso, que estén uniformes los conocimientos. Gracias, Carlos. Hay dos preguntas sobre el tema de las sesiones en vivo. La primera es: en caso de que no pueda asistir a las sesiones en vivo, ¿estas quedarán grabadas? Sí, van a quedar grabadas. Todo el material que haya en vivo van a poder ustedes acceder posteriormente. Y bueno, la otra es la misma. Las sesiones en vivo también podrán ser consultadas siempre que queramos. Lo pregunta José. Sí, José, puedes tú acceder a ellas en cualquier momento. ¿No? Déjame ver si hay otra. Dice: ¿en cada módulo se van trabajando distintas actividades o es una sola que se integra al final? No, en cada módulo trabajamos áreas temáticas. En estas áreas temáticas, dependiendo de si es más teórica o es más práctica, ustedes van a ver que, por ejemplo, ustedes entran a la plataforma virtual de aprendizaje y toman en el transcurso de la semana las 4 clases, las 5 clases que estén disponibles, hacen el test de reforzamiento de
conocimientos, descargan su kit de ideas para llevar y entonces llegan a la clase del viernes. Dependiendo de cuál haya sido el tema que se desarrolló durante esa semana, entonces van a ver que la clase del viernes tiene más un formato de mesa de discusión, un formato de reflexión o de debate a partir de un tema, de feedback a partir de las experiencias que ustedes han tenido o están teniendo en el día a día en su trabajo. Entonces las actividades se van a derivar hacia sondeos, hacia participaciones de su lado, enriquecimiento o selección de buenas prácticas del resto de los compañeros o compañeras que se conecten a las clases. Esto hace que el proceso de aprendizaje también sea colectivo y que se enriquezca no solo con la experiencia del profesor o la profesora, sino también de las vivencias que han tenido el resto de sus compañeros, compañeras. Súper, Carlos, gracias. Y la última tiene que ver con costos. El taller tiene un costo de 6,000 pesos masiva, pero en caso de que, y lo hemos hecho así en algunos otros casos, en caso de que en una misma organización quieran inscribir más de 2 o 3 personas, estamos haciendo un descuento adicional. Entonces, si ustedes están interesados en este descuento, les pido que por favor nos escriban directamente y ya les pasamos como toda la información correspondiente. Déjame ver si hay alguna otra. Creo que ya no hay ninguna. Creo que acá estoy viendo yo una, Alexis, que nos están pasando. Es Dice, la misma, ¿no? ¿Dudas sobre costos? no, es esta que dice sobre qué tan práctico o teórico va a ser el taller. Pues si quieres esta la tomo. Ok. Bueno, aquí creo que es ideal, Janet, un poco que nos platique, porque es cierto que la primera parte va a ser muy teórica, pero les aseguramos que no va a ser para nada cansada, porque va a ser conocer todo el fascinante mundo de la transmedia, de la teoría de cambio, de la comunicación para el desarrollo, y la segunda sí va a ser práctica. Ahí es donde vamos a aterrizar lo que mencionaba Janet sobre el modelo de procesos, pero es aquí donde les vamos a mostrar cómo guiar, por ejemplo, las sesiones de planeación mensual en sus áreas de comunicación. Entonces, ¿nos puedes contar un poco sobre esta parte ya muy práctica de los tableros, de la gestión, el daily y demás? ¿No? Sí, claro. Bueno, definitivamente necesitamos una base. La teoría, aunque son clases teóricas, van a ver que son muy interactivas, son muy entretenidas y nos van a aportar demasiada información útil para que una vez ya la apliquemos justamente en el día a día, en lo que vamos realizando, porque igual, en el caso de los modelos operativos, ya de la planeación que tenemos, hay una base de cómo es el proceso, cuáles son los procesos, qué caracteriza cada proceso, pero pues también ustedes van a poder realizar y poder trabajar, por ejemplo, su planeación mensual, bimestral, clarificar cada uno de estos puntos, tener claro a qué nos referimos con definidores, cómo hacer match con cada una de las cosas que ustedes van a aplicar, desde un contenido, una campaña, todo lo que realicen en comunicación estratégica lo van a poder aterrizar de forma muy clara, porque justamente igual los ejemplos son muy útiles, ustedes lo van a poder ver y también justamente con las sesiones que vamos a tener al final de cada módulo, ustedes igual van a poder tener retroalimentación y van a poder plantearnos sus dudas. Y esta parte, solo complementando, operar la comunicación también tiene que ver con rendir cuentas. Entonces hay un componente que vamos a ver en el taller que tiene que ver con indicadores. Es decir, cuáles son aquellos indicadores de rendimiento que son claves para las acciones de comunicación. Y lo que vamos a hacer es despegarnos de lo que se conoce como métricas de vanidad, que tantos views, tantos me gusta, tantos compartidos, sino enfocarnos en cuáles son aquellas métricas que realmente contribuyen a poder evaluar si estamos cerca o lejos del objetivo. Entonces es cierto que las métricas de vanidad nos ayudan mucho en nuestra autoestima, en nuestro ego, pero lo cierto es que si no están conectados con un objetivo preciso, entonces no necesariamente nos están diciendo, nos están dando esta valoración. Entonces ahí vamos a completar la operación de lo teórico a lo práctico, a la medición, la auditoría.
Súper, gracias Janet y Carlos. Hay dos preguntas más. Fabiola nos dice, ¿a partir de cuántas personas el descuento? A partir de equipos de 2 personas. Entonces, para que te animes. Después, una consulta en cuanto a los cobros procedentes del exterior. Por ejemplo, yo soy de Perú, ¿mediante qué banco se realizaría el pago o podría ser por Western Union? No sé, ¿sabes? Porque eso tengo que pensarlo con el área de administración, pero si nos dejas tu correo, yo puedo verlo con el equipo de administración y ahí te pongo como toda la información de si existe cobros de transferencia o cómo se hace eso. ¿Te parece? Déjame ver si hay alguna otra. Creo que ya no. No sé si tú ves algo. Ah, espera. Igual yo soy de Ecuador y me gustaría recibir la información. Ok, Fabiola, también te la comparto para que puedan vía correo electrónico. ¿Cuándo es la fecha límite para hacer el pago? Pues tenemos el taller, esa es buena pregunta. El taller arranca el 7 de julio. Entonces, para poder hacer el pago, pues tienen todavía todo junio, hasta la semana del 30 de junio, porque la siguiente ya vamos a empezar a enviar los kits de bienvenida a todos los que se inscribieron. Entonces, tendrían hasta el 30 de junio para hacer su inscripción. También les recordamos que en caso de que estén interesados, ustedes pueden ir apartando su lugar con el 50% de la inscripción y recordarles también que el taller tiene un cupo de máxima 30 personas, entonces para que puedan, para que no vayan a quedarse sin su lugar. Hay más preguntas. Esta ya la contesté. Déjame ver si en LinkedIn. Pues sí, creo que ya son todas. Entonces, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Les invitamos nuevamente, les dejamos la invitación súper abierta a que aprovechen esta oportunidad de especialización. De verdad, la educación nunca es un gasto, siempre es una inversión. Entonces, esperamos pues verlos pronto y recuerden que toda la información para inscribirse está en nuestra página web, que es escuela.otromexico.com. Y pues hasta la próxima. Que tengan muy buen día. Nos vemos.